Juan capítulo 14, versículos del 15 al 19 nos dice la Escritura: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Estábamos viendo la semana pasada algunos asuntos de interés respecto a la doctrina de la Trinidad, que es una doctrina vital para el cristiano. Veíamos como Dios el Padre es el Consolador, como Dios Hijo consuela y como Dios el Espíritu Santo también es el otro Consolador. Veíamos cómo también se aplica al Dios Trino, quien es el pastor de su pueblo. Dios Padre es el pastor de su pueblo, Dios Hijo es el pastor de su pueblo, Dios Espíritu Santo también es el pastor de su pueblo. Veíamos cómo el Dios Trino y Uno es quien inspira las Escrituras. Las inspira Dios, las inspira el Espíritu de Cristo y las inspira el Espíritu Santo. Veíamos cómo Dios gobierna sobre el reino de los hombres, cómo llevó a cabo la creación del mundo visible y cómo también lo hace en una obra colosal el Dios Trino y Uno cuando pasa de la muerte a la vida a aquellos que han sido llamados por la voz poderosa de Dios a la salvación. Dios operando en las tres personas para la salvación de su pueblo. Que el Dios eterno, el Dios Trino, el Dios soberano de los reyes de la tierra, nos llame por nuestro nombre para entrar en las moradas eternas y hacernos no solamente sus hijos, sino también herederos del reino de los cielos, es algo que nos debería llenar de gratitud, nos debería llenar de alegría y nos debería llenar de temor reverente. El Dios Trino llevó a cabo la obra de la redención. Decíamos también que si Dios es uno, como enseña la Escritura, ¿cómo podemos justificar la adoración a tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cómo es que Dios, siendo uno, aparece como trino? El propósito del término Trinidad responde realmente a esa pregunta. La definición que podíamos dar a la palabra Trinidad en base a las enseñanzas de las Escrituras es esta: Dios es uno en esencia, es tres en persona. Y esta definición busca proteger al cristianismo de un ataque que tiene en dos frentes, un ataque feroz. Por un lado, la Iglesia, como institución divina que es, a la que se le manda ser columna y baluarte de la verdad, quiere mantener su estricta adhesión al monoteísmo. Dios es uno, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahí la primera parte de la fórmula, Dios es uno en esencia. Esto significa que hay solo un ser al cual llamamos Dios, solo un ser. Pero por otro lado, la Iglesia busca también ser fiel a la clara revelación bíblica de la deidad de Cristo y a la clara revelación bíblica de la deidad del Espíritu Santo. En consecuencia, la Iglesia distingue tres personas en la divinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto es lo que se explica cuando decimos que Dios es uno, pero es tres en persona. El Dios de Israel, como sabéis, tiene entre otros de sus muchos nombres el de Señor. Es el mismo nombre que tiene Cristo. El Dios del Antiguo Testamento, que algunos no lo quieren ni ver, resulta que es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento, el Señor. Entre otros, los testigos de Jehová siempre se dirigen al Señor por su nombre. Cuando hablan de Cristo siempre le llaman Jesús, sea cual sea el entorno y el contexto en el que citen las palabras del Señor. Pero tenemos abundantes citas en el Nuevo Testamento que se dirigen a Él como Señor, nombre que el mismo Señor acepta en las relaciones de los discípulos con Él. De hecho, en este mismo Evangelio, hace unas semanas, leíamos en Juan 13:13 y estudiábamos: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. El Señor mismo está aceptando esas particularidades de su nombre. Y decíamos cuando estudiábamos este texto que solamente los enemigos de Cristo se dirigían a Él por su nombre de pila, por Jesús. Y es particularmente chocante que los enemigos de la Trinidad en nuestros días se dirijan también a nuestro Señor por su nombre de pila, por Jesús.
Los creyentes siempre se han referido a Cristo como el Señor, porque así lo requiere el trato con nuestro Salvador y Dios, el Señor. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y este es uno de los cientos de textos que corresponden a la persona de Cristo y en la que encontramos su unidad en la Trinidad, el Señor. Por otra parte, nos encontramos a estas corrientes pseudocristianas que se llaman cristianas cuando uno no sabe exactamente qué son, que menosprecian a los que defendemos la doctrina de la Trinidad cuando decimos que está envuelta en un misterio. Nos menosprecian por decir exactamente que es un misterio. Como si todo lo que existe en este universo a nivel físico y a nivel invisible estuviera claro para los ojos del hombre. Como si no hubiera ningún misterio que nos envuelve. Como si todo estuviera claro y diáfano. Y cuando nosotros hablamos del misterio de la Trinidad, parece que estamos diciendo algo realmente fuera de todo sentido. Evidentemente hay un misterio en la Trinidad, como hay un misterio en el universo cuando pensamos en las dimensiones del universo, y hay un misterio en la misma mente del hombre cuando investigamos qué es lo que se encuentra en la mente del hombre, qué es lo que hay dentro de la mente del hombre. Hay muchos misterios en el mundo en el que vivimos que están sin resolver. ¿Qué es un misterio? En su forma más simple, la palabra misterio apunta hacia algo que no entendemos. Pero el hecho de que algo sea misterioso no significa que no sea cierto. Es posible que con una mayor información entendamos muchas cosas que hoy no entendemos. Pero con lo que tenemos hoy hay cosas que se escapan a nuestra comprensión, que son realmente misteriosas. Imaginaos que traemos a una persona de la Edad Media a nuestra casa, le invitamos y le mostramos cómo es nuestra casa. Tenemos un frigorífico, la televisión, el móvil, el portátil, la batidora, la luz eléctrica, el aire acondicionado, el microondas, el horno, la cafetera, la vitrocerámica. Esto para una persona de la Edad Media es un misterio. Es un misterio. ¿Qué podría pensar una persona de la Edad Media en una de nuestras casas, en uno de nuestros hogares? Si no le explicamos nada de todo lo que tenemos en nuestra casa, todo eso será un misterio incomprensible para él. No podrá entender cómo se puede calentar la comida en breves instantes sin encender fuego. ¿Cómo podemos hablar con una persona que está a miles de kilómetros? ¿O cómo podemos ver a una persona que está en la otra punta de la tierra? La Biblia nos habla de misterios y nos revela muchos misterios. Por ejemplo, Pablo escribe: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, en un momento ocurrirá. Para nosotros es un misterio. ¿Cómo puede nuestro cuerpo físico ser cambiado en un instante a un cuerpo con unas prestaciones inimaginables para nosotros? En un instante. ¿Cómo puede ser eso? Eso es un misterio. No lo sabemos. Pablo escribe también en 1 Corintios 1, 26 y 27, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Un misterio cerrado acerca de la persona de Cristo, un misterio acerca del alcance de la salvación, un misterio acerca de la redención, y a su tiempo fue un misterio desvelado. Cristo reveló al Padre. Cristo es el Dios encarnado. Cristo trajo la salvación no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. En Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente, fuera de toda duda, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio al que Pablo se está refiriendo? Dios fue manifestado en carne. Realmente es un misterio. Como el Dios eterno, ante quien los ángeles cubren sus rostros, se pudo humanar. Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto sí que es un misterio incomprensible. El Dios eterno se hace hombre para morir en el lugar de aquellos que merecían la condenación. ¿Esto no es un misterio? ¿Por qué Dios nos amó tanto como para hacerse hombre y pagar delante de la ley el precio impagable de nuestra salvación? ¿Cómo Dios nos pudo amar tanto?
Hay misterios que Dios ha revelado. Hay otros misterios que permanecen velados ante nuestro entendimiento. Cuando Pablo habla, por ejemplo, de la unión de un hombre y una mujer en el matrimonio, dice, Efesios 5:32, grande es este misterio. Pero yo hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia, pero el misterio del matrimonio es un misterio. Hay un misterio que envuelve al matrimonio. Dos personas que nunca se han visto coinciden en un momento de su historia y deciden pasar su vida juntos. Dejan todo lo que les ata a la familia e inician una nueva vida. Y de ahí salen nuevas criaturas. Eso es un misterio. ¿No tenemos también un misterio en la creación? El sistema solar. Nuestro sistema solar está en uno de los brazos de la espiral de nuestra galaxia. Estamos a 30.000 años luz del centro, es decir, viajando a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, tardaríamos 30.000 años en llegar al centro de nuestra galaxia. Y tardaríamos 20.000 años más en llegar al extremo. En total, nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro. 100.000 años luz de diámetro. De una punta a la otra de la galaxia tardaríamos 100.000 años a la velocidad de la luz en cubrir esta distancia que la separa. Y además, nuestra galaxia tiene una masa de más de 2 billones de veces la del Sol. ¿Esto lo puede entender algún ser humano? ¿Qué es lo que pasa en el universo? Nuestra galaxia está junto con otras galaxias y nebulosas en una zona donde hay unas 30 galaxias que ocupan, que es una zona cercana, pero ocupan un área de unos 4 millones de años luz de diámetro y están alrededor de otro gran cúmulo de galaxias, que se llaman las galaxias de Virgo, a unos 50 millones de años luz. Cuando empezamos a pensar en todas estas cifras, para mí es un misterio. No puedo entender cómo hay algo tan gigantesco y tan descomunal. Escapa a mi comprensión, no lo puedo entender. Pues algo parecido pasa con la Trinidad. La Trinidad es un misterio. Es misteriosa para nosotros porque no entendemos en nuestra experiencia cómo un ser puede incluir 3 personas. Cómo un solo ser puede tener 3 personas. Estamos acostumbrados a pensar en una proporción que iguala un ser con una persona. Un ser, una persona. Y no podemos entender cómo puede haber un ser con 3 personas. Cada persona individual que conocemos en este mundo es un ser distinto. Esa es nuestra experiencia. Pero hay otras cosas que escapan a nuestra experiencia y que también existen. No tienen que ser todas las cosas que conocemos de acuerdo a nuestra experiencia la verdad y las que no son de acuerdo a nuestra experiencia no ser verdad. Hay cosas que no conocemos y que existen. Sin embargo, no hay nada en el concepto de ser que requiera que limitemos ser a una sola personalidad simplemente porque estamos acostumbrados a pensar que una persona implica un solo ser. Tropezamos con el mismo tipo de misterio cuando estudiamos la persona de Cristo. Con respecto a Cristo, la Iglesia le atribuye 2 naturalezas a una persona, y en esto sí que estamos casi todos de acuerdo. Cristo tiene una naturaleza humana y Cristo tiene una naturaleza divina. La idea de una persona con 2 naturalezas o esencias distintas es ajena a nuestra experiencia. Nosotros no conocemos a nadie así, ni nuestra experiencia es así. No lo hemos visto nunca de forma cotidiana. Pero eso no implica que no sea cierto. No hay ninguna ley de la lógica que impida que una sola persona tenga 2 naturalezas. No hay ninguna ley de la lógica que lo impida. De nuevo recordamos que una de las razones apremiantes para establecer la formulación de la Trinidad por parte de la Iglesia en un primer momento fue limitar la influencia de los herejes. La influencia de los herejes y las doctrinas herejes dentro de la Iglesia. La Iglesia tuvo que protegerse, por un lado, contra el triteísmo, la idea de 3 dioses, ya que la Biblia habla de 3 que están igual que Dios, serán 3 dioses. La Iglesia tuvo que protegerse de esta idea de triteísmo. Y por otro lado, contra formas del unitarismo, las cuales negaban la deidad de Cristo y negaban la deidad del Espíritu Santo. Muchos pueden aceptar o no lo que digan las Escrituras de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a la moda de los tiempos o de acuerdo a lo que les parezca oportuno. Pero el caso es que la Escritura lo dice, nos guste más o nos guste menos, pero la Escritura lo dice. Si somos llamados no solamente a creer en Dios, sino a creer a Dios, tenemos que poner oídos a lo que Dios en su palabra está diciendo. Y está claro que esto es lo que enseña la Escritura, sin más. Está claro. La Iglesia estableció estos límites para definir la idea de la Trinidad y el concepto de Trinidad
Los estableció en el concilio de Calcedonia en el año 451, cuando declaró que Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. Y aquí la Iglesia estaba trazando un rumbo entre visiones que negaban la deidad completa de Cristo y otras que negaban su humanidad completa. Así que en nuestra formulación de la Trinidad hemos estado hablando repetidamente de una distinción entre esencia o ser y persona. Esencia y persona. ¿De dónde vienen estos términos de esencia y persona? ¿Cómo debemos entenderlos cuando los aplicamos a Dios? Esto nos tiene que servir también para nuestra adoración a Dios. No sea que tengamos en nuestra mente una idea equivocada de quién es Dios, cómo tiene que ser adorado y de qué estamos hablando. Cuando hablamos de la esencia de Dios, estamos tomando prestado un concepto del pensamiento griego. Es el concepto de ser, existir. Algunos protestan en este punto diciendo que es una intrusión de la filosofía pagana en el pensamiento bíblico. Pero vamos, el Espíritu Santo no tuvo ningún problema en utilizar el idioma griego para escribir el Nuevo Testamento. Al Espíritu Santo le pareció bien usar el idioma griego para enseñarnos a nosotros toda la revelación de las Escrituras que venían del Antiguo Testamento. El concepto de ser en nuestro idioma es fundamental. Los ingleses os habréis dado cuenta de cuando empiezan a hablar de ser y estar, se confunden y no saben cuándo es ser y cuándo es estar. En nuestro idioma está clarísimo. Una cosa es ser y otra cosa es estar. Son cosas completamente distintas. Así lo es también para la Escritura. El concepto de ser es fundamental. Palabras como soy, es, eres, somos, son, eras, éramos, eran, era y todos los tiempos futuros tienen todos sus raíces en el concepto ser. Y se está refiriendo a lo que es. A lo que es. De hecho, como sabéis, uno de los nombres de Dios es yo soy. Yo soy. Se está refiriendo a eso. Yo existo por mí mismo. Cuando hablamos del ser de Dios o la esencia de Dios, estamos hablando sobre lo que Dios es. En esencia. Dios no está hecho de diversas partes, de dos partes, de varias partes. Dios es esencialmente uno. Uno. Es por eso que la Iglesia insiste en la triunidad de Dios. La pluralidad de personas en la divinidad no niega la unidad esencial de Dios. Pensar en la Trinidad como si fueran tres partes de Dios es caer en el triteísmo, es decir, estaríamos hablando de un politeísmo. Adoraríamos a tres dioses, y no es eso lo que enseña la Escritura. Cuando la Iglesia habla de tres personas en la divinidad, se apoya en las Escrituras, se apoya en la Biblia. Y hay algunos textos bíblicos que son cruciales con respecto a esta materia. Por ejemplo, nos vamos al prólogo del Evangelio de Juan, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 ocupó un lugar central en todo el pensamiento de la Iglesia con respecto a la naturaleza de Cristo durante los 3 primeros siglos de la historia. El uso que hace Juan del concepto de logos o del concepto de verbo para referirse a Cristo hizo pensar mucho a los cristianos primitivos, porque aquí encontramos la enseñanza más abstracta y quizás la más profunda del Nuevo Testamento con respecto a la persona de Cristo. ¿Quién es este Cristo? Claro, nosotros tenemos ya una idea más o menos acertada de la persona de Cristo, pero vámonos 2000 años atrás y vamos a ver lo que pensaban los primeros cristianos. Vámonos hace 1900 años atrás a ver qué pensaban los cristianos sobre la persona de Cristo. El Evangelio de Juan comienza con estas palabras. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. A cualquiera le resultaría sumamente fácil solamente escuchar lo que está diciendo. Estas afirmaciones son hechas por Juan acerca del Verbo. En griego se diría logos. La primera señala que el Verbo existía en el principio. En el principio era el Verbo. Y Juan prosigue declarando que el Verbo estaba activo en la creación, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, se refiere al tiempo de la creación, y nos está indicando que el Verbo existía con anterioridad a la creación. Es decir, el Logos existía antes de que el universo fuera creado, antes ya existía el Verbo. Y cuando los teólogos hablan de la preexistencia de Cristo, es esto lo que quieren decir. Normalmente toda la teología cristiana enlaza la preexistencia con la eternidad. Es decir, cuando estamos diciendo y cuando estamos confesando la deidad plena de Cristo, la Iglesia afirma que Cristo no solamente preexistió al mundo, sino que preexistió eternamente, es decir, que existía.
No que tuvo un comienzo, sino que Cristo ha existido desde siempre. Curiosamente, los mormones y los testigos de Jehová están de acuerdo en que Jesús fue preexistente. Pero ellos le dan a la palabra preexistente otro sentido y significado completamente distinto. Ya que la Biblia llama a Cristo el primogénito de toda la creación y engendrado del Padre, estos grupos argumentan que Jesús fue la primera criatura creada por el Padre. Esto es lo que afirman en su doctrina. Y que Jesús participó posteriormente en la creación del mundo. Juan, cuando habla aquí en el capítulo 1, no dice solamente que el Logos preexistió al mundo. Dice que el Verbo estaba con Dios. Y hay dos importantes aspectos en esta afirmación. Primero, notamos el uso de la palabra con. El verbo, en el principio, el verbo estaba con Dios, con. Y en el idioma griego hay tres palabras que se pueden traducir a nuestro idioma mediante la palabra con. Existe la palabra sun, de la cual se deriva el prefijo sin en nuestro idioma. Síntesis, sincronizar. Cuando sincronizamos nuestros relojes, igualamos el tiempo de un reloj con el otro. La segunda palabra griega, que se puede traducir por con, es meta, y se traduce habitualmente como con en el sentido de estar junto a alguien. Cuando vamos por la calle con los niños que les damos la mano, estamos con ellos, estamos junto a ellos. Y la tercera palabra, cuando se traduce aquí, en el principio del verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ese con se traduce habitualmente, se traduce en tercer lugar, quiero decir, como una palabra más grande en el griego, que es proposón, que significa rostro. Y el sentido que implica es estar con alguien en una relación de cara a cara. Y esta es la palabra que Juan está usando en el prólogo de su Evangelio. Cuando Juan declara que el Logos estaba con Dios en el principio, se está refiriendo, está expresando la idea de que el Logos disfrutaba una relación cercana, íntima y personal con Dios. La segunda característica importante de esta afirmación que hace Juan en el versículo primero es que distingue claramente entre el Logos y Dios. Distingue entre el Verbo y Dios. Y esta es una de las razones principales por las cuales debemos hacer distinciones en la divinidad. Porque no es la misma persona. Es la misma esencia, de ahí el con que decíamos antes, pero son dos personas ya, las que llevamos. La Biblia distingue claramente entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Y Juan 1 es la evidencia de eso. Por lo tanto ya tenemos las tres personas. Sin embargo, lo que llama más poderosamente nuestra atención es la tercera afirmación de Juan en este versículo. Porque no se detiene después de decir meramente que el Verbo estaba con Dios, sino que prosigue declarando una afirmación. El Verbo era Dios. Por lo cual está ratificando una verdad. Y aquí tenemos la afirmación más clara e inequívoca del Nuevo Testamento con respecto a la deidad de Cristo. Mientras que en la afirmación previa, Juan distingue entre el Logos y Dios. Ahora declara Juan una identidad, una igualdad entre el Logos y Dios, usando una forma del verbo ser. Y el verbo era Dios. Vemos, por tanto, una identificación del ser de Cristo con el ser de Dios. Esta es una de las razones principales por las cuales la Iglesia, buscando ser fiel a la Biblia, se ha visto forzada a insistir sobre una unidad de ser entre los miembros de la Trinidad, una unidad de ser. La Biblia declara claramente una identidad de ser entre el Logos, con la persona de Cristo, y Dios. Los dos son uno en esencia. Los dos son uno en esencia. Sin embargo, debemos seguir honrando la distinción que existe entre el Logos y Dios en cuanto a personas, porque son dos personas distintas. Es uno en esencia, pero son dos personas distintas. Hay dos cosas claras que se ven a partir de este pasaje. En primer lugar, sostenemos la idea de la unidad que hay entre el Logos y Dios, uno en esencia. En segundo lugar, distinguimos entre el Logos y Dios sin violar la unidad esencial que hay entre ellos. Aunque los dos se distinguen, la distinción no debe de ser una distinción de la esencia, sino una distinción de la persona. Los mormones y los testigos de Jehová hacen realmente malabares lingüísticos para evadir la enseñanza de este texto de Juan 1:1.
Ellos portan el texto para arrancar de él los puntos de vista que sostienen. Por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová traduce el texto de la siguiente manera. No dicen, y el verbo era Dios, sino el verbo era un Dios. Por lo tanto, ya no era Dios. Y el argumento que usan los Testigos de Jehová es una justificación lingüística completamente errónea, porque el idioma griego no tiene el artículo indefinido un. No existe. Con lo cual, ¿de dónde se sacan el un? Pues evidentemente para pervertir la enseñanza de las Escrituras. Cuando un sustantivo, Dios en este caso, aparece sin el artículo definido, se puede proveer de la palabra o del término un en nuestro lenguaje. Es decir, para hacerlo más comprensible a nosotros, que lo estamos traduciendo. Pero si alguna vez un contexto prohibió que se insertara un artículo de esta manera, es el contexto en el que se está diciendo estas palabras de Juan. Si los mormones y los testigos de Jehová quieren insertar el artículo indefinido un en este texto, desde luego estamos hablando de gente politeísta. Porque si Cristo era un Dios, resulta que hay más dioses, con lo cual ellos mismos que defienden el monoteísmo nos están enseñando el politeísmo, cosa que es realmente chocante y absurda. Si el Logos es un Dios, pero no el Dios, tenemos que hacer una pregunta evidente. ¿Cuántos dioses hay? Eso nos tendrán que explicar los testigos de Jehová, que son quienes han insertado este artículo indefinido aquí en medio y quienes están en contra de la Trinidad. Si sabemos algo acerca del autor del Evangelio de Juan, es que era monoteísta. La mayor parte de los mormones y los testigos de Jehová estarían de acuerdo con esto. Ellos trasladan su defensa a una expresión sutil de las Escrituras. Dirigen la atención a una oscura frase que proviene de los labios del Señor en el contexto de un debate que tenía con los judíos, para variar, en Juan capítulo 10, versículo 33. Y de aquí van a sacar toda su artillería para atentar contra la doctrina de la Trinidad. Dice allí el Señor, en Juan 10, 33, están hablando los judíos y le dicen al Señor: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Fijaos en el texto y en el contexto, porque a Cristo lo quieren apedrear realmente porque Él dice que es Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió el mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Los mormones y los testigos de Jehová señalan este texto para justificar la traducción de Juan 1.1, y el verbo era un Dios. ¿Por qué? Porque aquí el Señor está citando una referencia del Salmo 82. En el Salmo 82 también hay una palabra Dios que es utilizada para los mortales. De manera que los mormones y los testigos de Jehová argumentan que el hecho de que Juan declarara que el Logos era un Dios, uno más, no significa que el propósito de Juan en el prólogo de su Evangelio, cuando está introduciendo el Evangelio, sea el afirmar que el Logos era verdaderamente Dios. Pero si estudiamos atentamente el texto de Juan 10, veremos que en esta discusión con los judíos que acusaban al Señor de blasfemia porque Él le estaba diciendo que era Dios, vemos que el Señor no estaba negando su deidad. Es que lo iban a apedrear precisamente por eso. El texto en realidad está afirmando la deidad de Cristo, de ahí la controversia y la lucha con los judíos. En este debate, el Señor está respondiendo a la acusación de blasfemia. Sus enemigos le atacaron rápidamente cuando Él afirmó ser el Hijo de Dios. Le acusaron de blasfemia porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Curiosamente, aquí los judíos entendieron lo que los mormones y los testigos de Jehová no entienden: que Cristo en realidad estaba afirmando ser Dios. Pero la sutileza de la respuesta de Cristo la tenemos que entender en el método de debate que Él estaba utilizando. Y el método de debate, en filosofía, se llama, o en lógica, matemática, se llama reducción al absurdo. Es decir, es un método que argumenta adoptando momentáneamente la postura del contrario para llevarles al extremo para que vean si su razonamiento es lógico de lo que están diciendo. Por eso es una reducción al absurdo. Es para demostrarles que es absurda la proposición que están poniendo, que es absurda, que no lleva a ningún sitio. Y eso es lo que el Señor está haciendo con ellos.
Los mormones y los testigos de Jehová interpretan que Jesús estaba diciendo algo así como: ¿me acusáis de blasfemia porque me llamo a mí mismo el Hijo de Dios? ¿Por esto me acusáis? Dicen los testigos de Jehová. O parafrasearíamos la frase de esta manera: no pretendo decir nada más que lo que quiso decir el salmista. Yo no soy más divino que aquellas criaturas que fueron llamadas dioses en el Antiguo Testamento. Esto es lo que los testigos de Jehová dirían. Y esta es la interpretación que darían a Juan 10. Jesús estaría eludiendo la afirmación de blasfemia sobre la base de que la palabra de Dios en el Salmo 82 es en sí misma algo que no implica deidad. Pero el argumento de Cristo no era ese. En lugar de eso, el sentido de los comentarios del Señor fueron más bien dirigidos a su posición como Dios. Si no fue blasfemia que el salmista dijera, es lo que podemos interpretar de las palabras de Cristo, si no fue blasfemia que el salmista dijera: vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo, que es lo que está diciendo el Salmo 82, con mucho menos puede ser blasfemo usar la palabra Dios para aludir a la persona de Cristo, que es el unigénito del Padre. Es decir, si aquellos a quien se refería el salmista, que les llamó Dios siendo hombres, no era una blasfemia, con mucho menos para mí que soy Dios. En este mismo pasaje Jesús habla de ser enviado al mundo por su Padre. Y luego también declara su unidad con el Padre. El Padre está en mí y yo en el Padre. Está hablando de unidad y está hablando de la misma esencia. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Para que Juan razonara coherentemente, la palabra Dios en el mismo versículo tiene que significar lo mismo. No puede significar lo mismo y lo contrario en el mismo versículo, en el mismo contexto. Si seguimos el argumento de los mormones y los testigos de Jehová, tendríamos que asignar significados completamente distintos a la palabra Dios en la misma frase, cosa que no entra dentro de la lógica ni de la estructura de la Escritura. Cuando agregamos a todo esto que inmediatamente después de la afirmación Juan declara que todas las cosas fueron hechas a través de Cristo, a través del Logos, a través del Verbo, no cabe duda de que Juan está identificando el Logos, el Verbo, con el Dios Creador. Lo está identificando, son el mismo en esencia. El mismo en esencia. Concluimos entonces que Juan 1 exige que veamos tanto una distinción entre el Logos respecto a Dios y a la vez que veamos también una identidad entre ellos, con lo cual concluimos una misma esencia, distinta persona. Una misma esencia, distinta persona. Si en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como nos dice Génesis 1, también nos enseña la Escritura que todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Fue Cristo quien creó los cielos y la tierra. Y el Espíritu Santo también intervino en la creación. Si a esto le agregamos cuál fue el propósito de Dios al revelarse a sí mismo para la salvación de pecadores, nos quedamos sobrecogidos al exponernos ante la obra del Dios Trino, un Dios que hace un pacto de gracia con las tres personas de la Trinidad para rescatar al hombre de su esclavitud. Antes de la fundación del mundo, las tres personas de la Trinidad toman parte en el rescate de aquellos que no merecían sino la condenación por sus propios hechos. Las tres personas de la Trinidad participan. Igual que en la creación, cuando Dios dijo, hagamos al hombre. ¿Por qué lo dice en plural? Hagamos al hombre. Dios Padre, el Dios soberano, elige a aquellos a quien va a salvar. Elige a aquellos a quienes va a rescatar. Como eligió al pueblo de Israel. Y los eligió no por sus obras, sino por el que llama. Dios amó a su pueblo hasta el punto de que se humanó en la persona, en la segunda persona de la Trinidad. Por eso el ángel le dice a María, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, a su pueblo. Este fue el cumplimiento del plan eterno de la Trinidad. A su tiempo, Cristo vino a morir por los impíos. Cristo vino a morir por pecadores que le fueron dados desde la eternidad por el Padre, por el amor electivo del Padre. Y a estos por quienes Cristo vino a morir, el Espíritu Santo hizo una obra en sus corazones, rescatándoles de la esclavitud del pecado, como fueron rescatados de la esclavitud los israelitas cuando salieron de Egipto, y fueron llevados a la tierra prometida. Y es esto también lo que hace el Espíritu Santo cuando saca de la esclavitud al pecador y lo lleva al reino de Cristo. Esta es realmente la gloria del Evangelio. Las tres personas de la Trinidad, el Dios uno,
están trabajando y están llevando a cabo el plan de redención. Esta es la gloria del Evangelio, el anuncio y la proclamación del amor y la gracia de Dios, que llama por su palabra a aquellos que estaban lejos, a los cuales, a estos que estaban lejos, les da el don de la fe, les da el don del arrepentimiento, y por medio de la obra del Espíritu Santo, que convence de pecado, convence de la situación en la que se encuentra el hombre delante de la ley de Dios, les lleva a suplicar que Cristo sea su Salvador, y es Cristo quien satisface la justicia divina por medio de su muerte en la cruz. Es Cristo quien hace que las imputaciones que había sobre su pueblo sean eliminadas, porque Él paga en la cruz el rescate de su pueblo. Y así el pecador es declarado inocente y sin mancha. Pero es una obra del Dios Trino. Dios el Padre elige y llama. Dios Hijo muere por aquellos a quienes va a salvar. Y Dios el Espíritu Santo resucita de los muertos a aquellos a quienes el Padre llamó y por quien Cristo murió. Es la obra del Dios Trino. Dios en tres personas. El Dios que vino para redimir y para rescatar a su pueblo de sus pecados. Vamos a terminar en oración.